Hace unos años había un anuncio de un coche, creo recordar que era de un Renault Twingo, que me agobiaba muchísimo. Digo que era hace unos años porque el principal reclamo del anuncio era venderte que el Renault Twingo llevaba aire acondicionado incluido. Así que, bueno, digamos que ha pasado un tiempecillo. En el anuncio aparecía un gran atasco en medio de la gran ciudad, en un día de verano, caluroso, con el asfalto caliente, en mitad de unas obras, un atascazo de coches. Y en uno de esos coches estaba un señor en el asiento de atrás, un señor, digamos, de cierta rotundidad en sus formas, ¿no? Un señor, podríamos decir, gordinflón, ¿no? Un señor con corbata así un poco desabrochada, sudoroso, superado por la situación, harto de vivir, probablemente, y estaba tomando un helado. Pero como el coche no llevaba aire acondicionado, se le estaba derritiendo todo, poniéndose perdido, usaba la corbata como para limpiarse. Un desastre, algo verdaderamente repugnante. Y al otro lado del atasco, en el coche próximo al de este señor, mirándole por la ventanilla, salía un niño que por supuesto estaba dentro de un Renault Twingo y también a su vez estaba tomando un helado. Pero claro, como el Renault Twingo llevaba aire acondicionado incluido, el helado se mantenía en perfecto estado, sin desmoronarse, sin derretirse, sin una gota inoportuna, y el niño estaba dando lametazos, feliz, despreocupado y refrescado, porque se le notaba con el aire acondicionado golpeándole el rostro, ¿no? Tranquilo, no como otro señor que le miraba con envidia y con cierto rencor mientras se le estaba desmoronando todo el cucurucho y goteando el helado de chocolate. Era una imagen verdaderamente repugnante. A mí me agobiaba un montón porque siempre me ha producido angustia la gente que no sabe tomar helado o que el helado le supera por completo, que digamos que el helado domina a la persona y no la persona domina al helado. Desde pequeño vivo al lado de una heladería y siempre he visto al típico turista que se compra un helado en la heladería de Santander que yo siempre he ido, que es Regma o Capri, que están pegadas, y el helado les supera, ¿no? Se les va derritiendo, se les cae, se tienen que parar a recomponer la situación, están como agobiados, como el fontanero del Titanic, ¿no? Con 100 fugas distintas del helado, porque no están a lo que están, porque no saben tomar helado, no están preparados para tomar helado, no saben el procedimiento, el manual de instrucciones para tomar un helado. Para empezar, generalmente es por culpa de usar la cucharilla esa, pero bueno, mi guerra contra la cucharilla no viene al caso. Que el helado hay que tomarlo a lengüetazos, ¿no? Lo demás es cursilería barata. Y hace poco, de hecho, estaba con unos amigos dando un paseo y uno de ellos se reía porque yo me estaba desesperando porque no podía seguir el paso de los demás. Iba como retrasando y estaba goteando y se paraba y estaba superado por el helado y no puedo. Me parece sinceramente como de niño rezagado, de alguien que deja escapar el verano porque está a otras cosas. El helado se toma y se lleva impecable, ¿no? No puedes dejar ese goteo, como el señor del coche. A mí el señor del coche, por eso me agobiaba tanto el anuncio. Me producía desesperación cada vez que veía el anuncio en televisión. Me agobiaba mancharse las manos de chocolate, la corbata, el traje manchado. Todo esto me producía mucha angustia. Así que fijaos este verano, mientras vayáis dando paseos, cómo hay mucha gente que el helado le supera y en cambio hay otra gente que el helado lo toman con una elegancia, que me produce hasta también envidia, ¿no? Esa persona que lleva el helado en perfecto estado de revista, que da gusto, que es capaz de hablar mientras toma el helado con calma y sin mancharse, eso me produce mucha paz interior. A todo esto, hablando del anuncio del Renault Twingo que he mencionado, qué duro tiene que ser, ¿no? Esos castings en los que
te escogen para ese papel de ese señor, ¿no? Porque evidentemente tú sabes que vas a hacer el papel de un señor en no muy buen estado de forma, un poco sudoroso, un poco que te produce rechazo visual, ¿no? Qué duro tiene que ser eso, ¿no? Aceptar ese papel, y qué dura tienes que tener la piel y qué autoestima para, pues, que no te afecte, ¿no? Me lo pienso también mucho en las películas, cuando alguien tiene que hacer, pues, como de chico feo o de chica fea, qué entereza, ¿no? Aceptar ese papel, y sobre todo si no es un papel, yo qué sé, que te dan un papel porque eres un actor maravilloso y bueno, aprovechando que quizá no eres un bellezón o un Adonis, pues en cambio destacas por tu presencia y por tu saber estar o por tu capacidad actoral, ¿no? No, yo hablo encima del que es un papel totalmente secundario, ¿no? Y que encima te tienes que ir ahí y en cierta forma, pues prestarte a la humillación o ser el papel que nadie quiere encarnar, ¿no? Qué duro y siempre lo pienso cómo tiene que ser esos castings, cómo lo tienen que hacer para suavizar, ¿no? Para encajar esos golpes, ¿no? Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Y hablando de películas y de cine y de más cosas, he invitado aquí al Hotel Jorge Juan, a charlar conmigo a Carlota Garrido, que tiene un podcast también que se llama La Ilusionista y es una experta en cine. Sabe muchísimo del tema, le gusta analizar las películas en detenimiento y hablar de ellas, y también, sobre todo, disfrutar, ¿no? Viendo cine y hablando de películas. Así que me parecía una perfecta invitada para charlar sobre Christopher Nolan, que justo esta semana, en unos días, va a estrenar Tenet, ¿no? El 26 de agosto se estrena la primera gran película, podríamos decir, después de todo esto, ¿no? Después del confinamiento, después de en plena pandemia, porque ha habido, todos lo sabéis, muchísimos retrasos y muchísimos aplazamientos, incluso muchísimas cancelaciones de estrenos, proyectos y películas que eran, pues, apetecibles de ver. Y por eso creo que es motivo de celebración, ¿no? El que haya una película así que creo que en Estados Unidos se va a estrenar un poco más tarde, que en Europa lo estrenan primero, y que es un gran estreno, por así decir, ¿no? Una historia que me apetece ver y un director que, bueno, levanta muchas pasiones y también muchas, no voy a decir, bueno, sí, odio, no odio, pero que genera muchas opiniones encontradas, ¿no? Para algunos es uno de los grandes y para otros quizás está un poco sobrevalorado. Y por eso quería hablar de él con Carlota, de su cine, de sus mejores y no tan mejores películas, de las ganas que tenemos de que se estrene Tenet y de otras películas y de muchas más cosas. Así que nos vamos a poner un chisporroteante, veraniego y refrescante Seagrams tónica, cada uno en un lado de España, porque no nos hemos podido reunir por todo tipo de motivos, pero a distancia aún así seguro que va a ser igualmente disfrutable la conversación. Así que un placer estar de vuelta. Me tomé una semana de descanso para poner a punto el hotel, ¿no? Para cambiar la tapicería, las cortinas, pasar el plumero a la biblioteca y demás ajustes, y ahora volvemos más fuertes que nunca. ¿Cómo estás, Carlota? Hola, ¿qué tal? Bien, sobreviví. Y aparte también eres la conductora y creadora de un podcast que me gusta mucho, que se llama La Ilusionista, que tú lo diriges y lo creas, muy además que toca muchos temas que me interesan. Pues muchas gracias, la verdad es que sí. Antes tenía otro que se llamaba Red Room Blues en los inicios del podcasting, que era solo de cine,
pero este ha salido así como un poco de la nada y estoy muy contenta, la verdad. Y además eso, que tocas temas muy distintos, muy diversos, y además tienes como una voz muy radiofónica, porque tú también has trabajado en la radio, tengo entendido, ¿no? Sí, yo trabajé en la radio que había aquí en la Comunidad Valenciana, en Radio Nou, que luego pues hubo un ERE a todos los trabajadores cuando se cerró. Y sí me gustaba mucho, la verdad siempre me ha gustado el micro. Bueno, mi padre es locutor, ha sido locutor profesional de radio, primero de Radio Nacional, luego de Radio 3, y esto pues también me ha influenciado mucho. Y no sé, la verdad es que yo te iba a decir eso, que muchas veces cuando escucho hablar a gente de podcasting y todo el mundo dice que hay que centrarse en un tema, me vengo un poco abajo. Pero bueno, luego pienso que hay podcasts como el tuyo que en realidad sobreviven pese a que tú también das rienda suelta a todas tus inquietudes así de manera dispersa y te mantienes a flote. O sea que también hay esperanza, ¿no?, para los dispersos. Somos la resistencia, totalmente. No seguimos normas. Somos un verso libre, Carlota. Vamos a nuestro aire. Pero completamente. Y no nos dejamos influenciar por modas y por trucos. Yo, la verdad es que en el tema del podcast siempre huyo mucho de lo establecido o de lo que me dicen que está de moda. Hice cursos de podcast, he hablado con mucha gente, leo muchos artículos y no me gusta cuando parece que hay que seguir una tendencia porque ha funcionado en otro lado, ¿no? Por ejemplo, se lo reventó y se puso muy de moda el daily del New York Times, y entonces como que parece que ahora hay que hacer podcast de corta duración. Y a mí en cambio me encantan los largos, un poco a su aire, dando espacio, no nada encorsetados, que no parezca que haya de verdad una escaleta muy establecida y que pues pueda ser una conversación fluida y natural. Tú cuando vas a cenar con un amigo o te tomas una copa con alguien, cuando te tomas un chisporroteante Seagram's tónica, no estás mirando el reloj a ver si cumple la hora exacta y midiendo los tiempos. Entonces yo quiero que eso tenga esta forma, ¿no? Claro, ¿no? Y además esa es la esencia del nacimiento del podcasting. Y hablando un poco de gente que es un verso libre y que va a su aire, esta semana se va a estrenar el 26 de agosto, el miércoles 26 de agosto. A lo mejor hay gente que está escuchando esto que ya para entonces ya se ha estrenado la película de Tenet, que es la nueva película, obra de Christopher Nolan, un director de cine que es controvertido, ¿no? El director de Memento, Origen, Interstellar, la saga de Batman, del Caballero Oscuro, y Dunkerque fue la anterior, y ahora Tenet, ¿no? Y es un director que me parece muy interesante y siempre lo saco a colación en conversaciones con amigos cinéfilos porque es alguien que despierta muchas pasiones e irrita a mucha gente, ¿no? Sí, yo creo que podríamos hablar de un odio transversal. Sobre todo entre los odiadores, porque creo que los Nolan lovers son más homogéneos, pero los odiadores son muy transversales. O sea, yo he oído críticas de Nolan desde a gente que puede ser experta en Terrence Malick hasta gente que es fan de Jungla de Cristal, ¿sabes? Dices que el odio de Nolan une a mucha gente, ¿no? Ahí fuera. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto, no? Porque es un tema que vale la pena, ¿no?, preguntarse. Yo te juro que he leído las razones más bizarras, pero hay dos que me han encantado. O sea, las tengo que decir porque me han parecido auténticas maravillas. Una es la teoría conspiranoica del hermano doppelganger, que es que Nolan es un mediocre y en realidad el bueno es su hermano Jonathan Nolan, que también es guionista, de hecho, de muchas de sus películas. Sí, que es el que ha hecho con él muchas películas, sí. Bueno, pues hay todo un grupo en el mundo que se dedica a demostrar esto, ¿no? Que el verdadero hermano es el otro, el buen hermano es el otro. Esta me ha encantado. Y hay otra que me encanta también, que es la de que es un cineasta que viene del indie, que esto pasa mucho, que cuando viene del indie y se ha vendido al mainstream, ¿no? Y había un señor que como hater, que se defendía hater y ponía: Nolan nunca nació realmente en el indie, siempre estuvo con un ojo puesto en Hollywood. Y yo no podía evitar imaginarme a Nolan con
con la mirada de Trueba, ¿sabes? Con el ojo puesto en Hollywood. Es muy surrealista porque, en fin. Y luego había ya la última, otro señor que decía, por favor, basta ya, Hans Zimmer, como diciendo, es una tortura. Y yo, entre estas razones de odio, yo supongo que es eso, ¿no? Que algunas películas de Nolan se perciben igual demasiado barrocas, porque es verdad que una película de Nolan es un poco como ir a un banquete de boda, ¿no? Que es que sales como harto, ¿no? Como lleno. Me gusta esa analogía. Pero veo que te has metido, de verdad, cuando hablas del mundo del haterismo a Nolan, te has metido en la deep web para hacer trabajo de investigación y te has metido en subreddits de esto, ¿no? En hilos de Reddit para ver efectivamente cómo respira esa gente, ¿no? ¿Qué piensas? Pero, sí. Pero me ha gustado la analogía esa del banquete de boda, porque es verdad que hay gente que una boda se lo pasa fenomenal y le parece la fiesta del año, y luego hay otra gente que sale saturado, harto y con ganas de tomarse un Almax, ¿no? Entonces yo creo que Nolan está muy bien definido ahí, ¿no? Entre esos dos máximos absolutos. A mí me ocurre que tengo amigos que son muy nolanescos, pero muy, y tengo luego a otra gente, incluso yo me consideraría ahí que no consigo que conectar tanto con él o tanto como me gustaría, porque sí que parece alguien, a mí me gusta disfrutar con los directores, ¿no? Con su estilo, con su forma de hacer las cosas, y a mí Nolan, que tiene fama de ser un grande, no consigo con sus películas conectar, admitiendo que es un tipo muy ambicioso, que creo que muy atrevido. Además, él creo que se ha comparado alguna vez con Kubrick en tanto en cuanto él intenta siempre desmarcarse de lo anterior que ha hecho y hacer una película distinta, con una temática novedosa, y se ha visto un poco en su filmografía, ¿no? Desde el cine histórico con Dunkirk, con el de superhéroes mainstream que tú decías, con Batman y los superhéroes, que le dio un giro de tuerca, ¿no? A las cosas más conceptuales como Interstellar u Origen. Sí, es que yo creo que ahí has dado en el clavo. O sea, realmente entiendo perfectamente lo que quieres decir. Esa sensación de que el espectáculo que estás viendo es más grande de lo que te hace sentir, ¿no? De lo que mueve dentro de ti. Exacto. Y le veo talentoso y le veo a alguien con ideas potentes, pero que luego la pirueta para mí no acaba de clavarse en el suelo, no acaba de caer y que el jurado le dé un 10. Bueno, él tiene siempre el peligro, que es el peligro de todos los barrocos, de hacer ese triple salto mortal al final, que es muy difícil caer de pie, efectivamente. Pero también tiene en común con Kubrick, yo creo que es un cineasta muy conceptual, y a Kubrick a veces también se le acusaba o se le decía de ser un cineasta frío en alguna concepción del cine, que interpone mucha distancia entre él y los personajes. Entonces, yo creo que a Nolan le interesa el cine como soporte para hablar de conceptos, no para contar historias. Y ahí, en ese proceso, que es precisamente lo que le hace interesante, pues también pierde la intensidad dramática. A él no le interesa eso en absoluto. Entonces se carga todo el pathos, y claro, para que realmente se produzca una catarsis, ¿no? a la aristotélica, pues tiene que haber pathos dramático. Entonces por eso a la gente no le acaba, yo creo. Ya, lo de los personajes fríos es algo que también se lo he oído a mucha gente. Yo pensaba que era una percepción mía, porque a veces soy así, que voy al cine y me creo único por pensar algo, pero sí que es verdad que los personajes de algunas películas de Nolan son como meros altavoces para dar ideas, para dar voz a las ideas que quiere transmitir Nolan, y que no conectas con ellos y te parecen como muy planos. Pero realmente, más allá de eso que tú comentabas, de que él usa el cine como para dar voz a esas ideas, yo creo que Nolan lo que de verdad quiere es hacer cine para dar trabajo a Michael Caine, que es está en todas las películas, incluso en Tenet, que no sé, Michael Caine... En Tenet está, sí. Sinceramente no sé qué edad tiene ya Michael Caine, pero el pobre ya está un poco en retirada, ¿no? Sí. Y sigue, y me parece, oye,
A mí que Michael Caine siempre es uno de esos actores que te agrada y me hace ilusión ver en pantalla, pues que sigan ahí esta conexión fiel entre Nolan y Michael Caine me tranquiliza. Sí, te tranquiliza, o sea, tienes expectativas con Tenet. Es que no... bueno, digamos que a mí, ya te digo, las películas más queridas de los admiradores de Nolan, que pueden ser, yo creo, Origen e Interstellar, para mí no son mis favoritas suyas. No. Interstellar quizá un poco más, pero Origen no me gustó, o sea, es que no me gustó. Puedo admitir, o sea, no tengo empacho, ¿no? en admitir que tiene momentos de una belleza muy potente y que hace juegos visuales increíbles y que probablemente tenga un público muy entregado a esa historia, pero a mí es que no conecté nada, no la entendí, no me interesaba tanto, no se produjo esa... Ya. Pero tampoco, es que es lo normal, es que tiene que haber a veces esa especie de, pues eso, de que haga clic con la historia y yo meterme, ¿no? Y no conseguí, me empujaba fuera. Y luego aparte no soy nada... Me molestan mucho, ¿sabes qué? Las películas en las que hay alguien que tiene que explicar con boli y papel lo que está ocurriendo. Y eso de las películas de Nolan es muy habitual. O una pizarra, ¿no? Como alguien explicándote cómo funciona un agujero negro en un papel, un científico. En Origen también salía DiCaprio con un papel dibujando y explicando lo que estaba ocurriendo. A mí esas películas ya me parecen como... Sí, lo que pasa es que esa no es la concesión que... Me veo aquí sacando todo el argumentario de defensora, ¿eh? No, No, me parece muy bien. Para eso te he llamado, como experta en cine. Vale. Y además es que Nolan, digamos que además es como un poco el niño bonito, no, más que niño bonito, como el sueño de muchos estudiantes de cine, porque al ser un poco lo que tú dices, o barroco, o dar mucha importancia al tema de la música y otros elementos, es como muy querido entre la gente que le gusta el cine. Entonces yo, como tú has estudiado cine... Yo no lo tengo tan claro que sea tan querido entre la gente cinéfila, ¿eh? Bueno, yo creo que hay sectas cinéfilas anti-Nolan claras. O sea, creo que de entre la gente que le gusta el cine tiene sus admiradores y sus odiadores, pero ya no representa el ideal de un chico que empiece a hacer cine ahora, yo creo. Ya. No sé, creo que... Pero sí que representa, por ejemplo, a esa cantera de directores entre los que a lo mejor ahora puede estar Jordan Peele, Ari Aster, incluso M. Night Shyamalan o... Por favor, no sé, M. Night Shyamalan es un mago. No le mezcles con Nolan, que M. Night Shyamalan, como yo digo, me hicieron una entrevista hace poco en Cinemanía y me preguntaban por un placer culpable. Yo decía que M. Night Shyamalan, que me parece un fulero, pero es nuestro fulero. Pero ¿por qué le llamas culpable? A mí me parece... ¿Tú sabes que la bronca más grande que yo tuve en la universidad fue por Shyamalan? Porque... Me gusta que hayas defendido el honor de M. Night. Lo tuve que defender, efectivamente, porque el profesor estaba como contraponiendo el buen cine que hacía Hitchcock, que eso era suspense, no como la cosa grotesca que teníamos ahora en manos de un tipo que había hecho El sexto sentido y El bosque, y que eso no era cine ni era nada. Y yo, pero por favor, el cine posmoderno necesitará otras formas, no vamos a estar hablando como Hitchcock en el siglo XXI, ¿no? Absolutamente. Además, yo de verdad, uno de los momentos en el cine más especiales, digo especiales por de un grito o que se me ha escapado o de tensión, los he vivido con películas de Shyamalan, que creo que tiene mérito conseguir eso. No, muchísimo. Pero no le llames fulero. ¿Por qué le llamas fulero? Porque me parece tramposillo, me parece alguien, pues, y que a veces además se le ha ido un poco la cabeza en una parte de su filmografía, sí, ¿no? Sí. Y además, y luego es un fulero absoluto, y te voy a decir por qué, porque hizo aquel documental que era totalmente falso, en el que él se rodeaba como de un halo de misterio y decían que había como, o sea, que había estado como ahogado en un lago congelado y había sobrevivido, y luego salía Johnny Depp diciendo que sí, que era un tipo especial, como un mitad vampiro, mitad... Sí, hay un documental por ahí que luego no el año después idea de esa historia, me parece reconoció que era mentira. Entonces yo cuando era más
joven e impresionable, tenía un amigo que hablábamos de M. Night Shyamalan como si fuera el revolucionario del cine. Que además todo este rollo de que él vendía de misticismo, yo se lo compré todo. Yo compré todas las acciones de M. Night Shyamalan allá por 2000 y fue como el boom de las .com. Me vine con el castillo abajo a los pocos años, porque a partir de ahí, a partir de La joven del agua y demás, su carrera tomó una deriva de lo más extraña. Ahora ha remontado con este cine que empezó a hacer como más de presupuesto menos ambicioso y de superhéroes y de más más divertido, más gamberrillo, más efectivamente. Uh-huh. Y hace un cine como más ya, él está más centrado, yo creo. Hablando de esto, de hecho, Nolan, hay algo que me gusta de él, y es que dicen, es famoso porque siempre cumple el presupuesto, incluso a veces por debajo de lo que le han dado, que gasta menos, y luego que siempre cumple los plazos, nunca se retrasa. Y eso hace que me caiga bien. No sé, esto es muy de Kubrick también. No sé por qué. Pero Kubrick era de muy largo, ¿no? Lo que tengo entendido, pues que era muy... Sí, pero era muy meticuloso también. O sea, yo entiendo que Nolan hace... ¿Sabes por qué no hay emoción? Porque todo es como muy cerebral. A Kubrick también le pasaba, es decir... hay una frase de David Trueba que me gusta mucho, que es el guión se termina cuando se encuentran las localizaciones, ¿no? Y Nolan es totalmente lo contrario. O sea, nos podemos imaginar esa mentalidad cuadriculada, cómo organiza todo ese proceso creativo, ¿no? Es imposible, tiene que estar totalmente controlando todo el proceso, como yo creo que Kubrick ahí también funcionaba un poco igual. De hecho, de Kubrick hay una anécdota que me encanta, no sé si era en Ice White Shot o en una película de suya, o a lo mejor era en Barry Lyndon, no sé cuál era, pero que decían que él se había empeñado en que todos los armarios de las películas tuvieran ropa de la época, ¿no? Por así decirlo, como que estuvieran, que los armarios tuvieran vida, aunque no se estuvieran usando, pero que él quería sentir que eran armarios útiles, y eso me parece para darle más realismo a la película o lo que fuera, o porque él era así, un maniático, pero me hizo mucha gracia siempre esa anécdota. A propósito de esa anécdota de Kubrick, hace poco escuché otra de David O. Selznick durante el rodaje de Lo que el viento se llevó, que hacía llevar en aguas de época a los figurantes. Y los figurantes protestaban porque se ve que eran incomodísimas, aparte de carísimas. Y le decían, pero por favor, señor Selznick, si no se ven y nadie lo va a saber. Y él les decía, sí, pero vosotros lo sabéis. Como diciendo, vosotros sabéis que vais a interpretar mejor, aunque seáis figurantes, llevándolas en aguas. Y es que era gente muy obsesiva, muy perfeccionista, muy pues de una visión del cine también muy artesanal, que yo creo que eso incluso se ha perdido ya. Es decir, no veo a Nolan tampoco en ese perfil. Sí, no. De hecho, Nolan, lo que también he leído es que, bueno, él para cumplir estos plazos y para no enfadar a los directivos, porque en eso es muy listo, dice, y muy cerebral, efectivamente, porque él dice, a mí me están dando una pasta por rodar esta película, que va a ser además un poco rara o extraña, o a ver qué pasa, y a ver cómo la reciben. Lo que él dice, lo que no voy a empezar es perdiendo ya y peleándome con los directivos de las productoras. Lo que voy a hacer es hacerla antes de tiempo y a poder ser con un poco menos de presupuesto. Así ya entran mejor ellos a ver la película y van con otro ánimo. Claro. Y parece que no, pero es bastante listo eso y bastante despabilado. Y él habla de que, por ejemplo, cuando va a rodar una película y él tiene la cabeza que va a hacer bueno en una escena, ¿no? Él no espera que haga bueno como muchos directores. Él rueda tal como esté y que pasen cosas, ¿no? Y que entonces eso... Y eso me parece interesante, ¿no? Porque ya tu película a lo mejor cambia, ¿no? Si de repente quieres rodar una escena en la playa y está algo lloviendo o está como con el cielo nublado, ya te cambia un poco todo. Y que él se deje también llevar, siendo alguien tan cerebral, se deje llevar por esa improvisación, entre comillas, o por esa situación. Sí, pero ¿tú crees que es improvisación o es que
yo creo que el aspecto formal no le interesa tanto. Puede ser. Él fluye, ¿no? Sí, yo creo que a él lo que le interesa es la estructura narrativa, es su obsesión, es la piedra angular de su cine, ¿no? Él es un orfebre del guión y eso es lo que quiere que reluzca en primer plano. ¿Es él el orfebre o su hermano? No, es él, yo lo tengo claro. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Ya sería un giro ya tremendo porque habría un paralelismo ya con la película de Prestigio. Lo pensé. El truco final, ¿no? Sí, el truco final, sí. Sería, claro, efectivamente. Pero era tener ese giro final, ¿no? Podría ser bonito. No, pero él que tiene que hacer muchas concesiones, igual que Shyamalan, ¿no? Al giro final también, esa voltereta mortal. Es verdad que todo eso lo tiene, que es verdad que es sobreexplicativo, que es predecible, que es verdad que hace muchísimas concesiones al gran público, aunque yo también pienso que esas concesiones no convierten sus películas en malas, pero bueno, es verdad todo eso, pero hay que reconocer que todas sus películas tienen unos temas, tienen unos elementos en común, una narrativa propia, unas obsesiones particulares que yo creo que retratan bastante las angustias del hombre contemporáneo, ¿no? Sí, a mí esos juegos que él hace, digamos, entre sueño y vigilia, en el caso de Origen, entre guerra y paz, en el caso de Dunkerque, de ciencia contra, digamos, las pasiones o el amor, en el caso de Interstellar, de los recuerdos y la realidad en el caso del Memento. Todas esas dicotomías que él plantea me parece que además las envuelve, ¿no? en una especie de juego de orfebrería, como tú has dicho antes, que es complejo y a la vez provaliente, ¿no? Y eso yo se lo admito y creo que en muchos casos lo hace con éxito. No siempre, porque ya te digo que hay veces que te complicas o que en tu afán por hacerlo entender eres sobreexplicativo o repites una y otra vez, que es a mí lo que me ocurre con él a veces, una y otra vez subrayando una idea, y eso a veces es complicado, sí. A ver, que es complicado, pero yo en realidad la obsesión común, yo más que dicotomía lo que veo es que él en realidad está hablando todo el rato del tiempo. O sea, incluso cuando habla de la memoria, cuando habla del mundo de los sueños, cuando habla de las obsesiones, todo el rato es cómo afecta, o sea, todo el elemento que se ve condicionado, incluso en Dunkerque, es el tiempo. Totalmente, estoy muy de acuerdo. De hecho, él ha hablado alguna vez que le interesa muchísimo el concepto de nostalgia por el futuro. Sí. Y que me parece muy interesante que él mismo diga eso abiertamente, porque él además es muy esquivo, alguien que siempre dice que cuanto menos se sepa de él, sí, mejor, porque para al final cine. el cine habla por él mismo, ¿no? Y él no se expone tanto. Pero lo del tiempo que tú subrayas me parece muy interesante y no se me había ocurrido como ese gran tema que es el que preside todo más allá de otras ideas, es el tiempo, efectivamente, lo que está como en el vértice, ¿no? Pero hay otra idea que yo te sugiero que veas Origen, si puedes resistirlo, desde este prisma que a mí me cambió un poco la visión de la peli, que es la idea del laberinto. Y es que es un tema que yo nunca había entendido en economía política, que es el coste de oportunidad. Yo no entendía ese concepto. O sea, para mí como millennial más o menos me era un concepto completamente ajeno. Lo que pierdes al elegir claro, otra cosa, ¿no? Efectivamente. Pero nosotros no nos hemos criado en eso, nos hemos criado en que todo se puede hacer todo. Y que la multitarea, multitasking, o sea, el todo es posible, todo está al alcance, las plataformas de vídeo bajo demanda, hasta que eso apabulla, hasta el punto de que no sabes qué ver, ni qué hacer, ni quién eres, ni qué quieres, ni nada, ¿no? Pues a mí me agobiaba mucho el coste de oportunidad porque elegir supone renunciar a algo. Exacto, es una frase que digo mucho, elegir es renunciar, la digo mucho, sí. Es que es verdad, y es el día que te das cuenta de eso, ese día te cae una angustia de Kierkegaard por encima que ya no lo acabas bien. Y yo creo que Origen habla mucho de... con los tiempos simultáneos, en realidad habla de que las
vidas que no hemos vivido, las decisiones que no hemos tomado, también las hemos vivido. O sea, que las decisiones que no hemos tomado también las hemos vivido. Interesante, sí, interesante. No sé si me explico. Es decir que... Sí, perfectamente. Que esto es como un diagrama de árbol, ¿no? En el que tú has hecho varios caminos a la vez, ¿no? En función de lo que has decidido y de lo que no has decidido también. Sí, me gusta esa idea porque cuando él se encuentra con el personaje de Marion Cotillard, en un determinado momento ella le coge la mano y le dice ¿cómo me gustaría que envejeciéramos juntos, ¿no? En una de esas realidades paralelas. Y él le contesta, ya lo hicimos. Eso ya está hecho, ¿no? Y es como no lamentarse por lo que no se hace, porque de alguna manera también se hace. Y es un mensaje de origen que me gusta, o es una manera de ver la película que a mí me gusta, verla así. Pero bueno, igual nadie más lo ve así. Me parece muy interesante. Y además, lo bueno que tiene estas películas de Nolan es que tú puedes exponer la teoría más marciana y enrevesada, que uno, va a haber alguien que te la compre, dos, que es totalmente justificado, y tres, que hay un porcentaje pequeño de que estés en lo cierto, porque son tan abiertas a la interpretación que, bueno, supongo que todo el mundo tiene su propia forma de ver la película y de interpretarla, como pasa con algunas canciones, ¿no? Que está pues muy abierta a múltiples significados. Y yo te iba a preguntar que ¿cuál es tu favorita y tu menos favorita de la filmografía de Nolan? Pues yo creo que mi favorita es Interestelar. Soy muy mainstream y típica, pero bueno, es que decir otra sería mentir, porque para mí Interestelar es una película que reúne todo lo que tiene que tener un espectáculo cinematográfico, de esos que marcan un hito en la década. Es que no puedo decir otra cosa. Es un relato épico, es una película de aventuras, es una película del espacio, es una reflexión existencial, es que lo tiene todo. Y Origen me gusta mucho por esta lectura que te he dicho, aunque a las dos les veo defectos. Serían las que más me gustan. A mí sí. Interstellar, lo que me ocurre es que yo siempre he tenido debilidad por las películas en las que hay alguien con un trabajo, digamos, no muy cualificado, que de repente es una eminencia en un campo inesperado, ¿no? Entonces me gusta mucho Matthew McConaughey como un granjero astronauta, como Bruce Willis en Armageddon, es genial, que hace sí. como de excavador de alguien que está buscando petróleo y sé que también pasa a ser astronauta para destruir un asteroide. De Jason Statham en Megalodon, que pasa como de estar borracho en Filipinas a ser una especie también de eminencia del buceo. Y que sea la última esperanza de la humanidad. Eso de repente de ahí me encanta, que alguien inesperado sea un granjero, sea como la última esperanza de la civilización. Sí. Y a mí con Interstellar creo que es muy interesante por momentos, pero luego, por ejemplo, cuando están al principio, digamos, en la Tierra, por así decirlo, me parece un poco más de película facilona y luego de casi rozando película de sobremesa Antena 3 por momentos en cuanto a guión, telegrafiado, frases. Toda la parte toda la parte de lo que sería como la época de la Gran Depresión, que está así como un poco... Sí, como cuando están en la granja y todo eso, que me gusta, porque me encanta, para empezar, Matthew McConaughey, me gusta verlo en pantalla y a John Lithgow, ¿no? Es el otro actor, el británico este que hacía de Churchill, también me gusta, y tiene un reparto tremendo. Salen hasta en papeles secundarios, Jessica Chastain, que creo que es Casey Affleck, bueno, incluso Timothée Chalamet, que ni me acordaba. Es que... Sí, Casey Affleck y Jessica Chastain. Pues a mí me gusta mucho esa parte, fíjate, estamos de acuerdo en nada. ¿Cuál? La de que está en la granja. Sí, me gusta mucho porque me gusta la atmósfera de los maizales, del polvo,
Y me gustan algunas de esas frases de esa primera parte, ¿no? De los hombres hemos dejado de mirar a las estrellas, tal, como de Porsche de western. Es que eres una intensa de Nolan en el fondo. Es que claro, aquí al final se van cayendo las caretas. Me parece bien. No, pero que no. No soy una... A mí me gusta también la atmósfera, como tú dices, pero hay momentos, Jessica Chastain yendo a ver a Michael Caine al hospital, en el lecho de su muerte, muy previsible, o sea, muy fácil para ser Nolan por momentos. Y eso mezclado con cosas que de repente no entiendes, pues me hace como estar en esos dos mundos de algo demasiado obvio y demasiado complejo por momentos, que me acaba como mareando y poniéndome la cabeza. A mí ¿sabes qué me ocurre cuando, además, soy una persona un poco con el tema del espacio y todo esto? Enseguida como que me duele la cabeza, ¿sabes? Cuando empiezo a percibir que somos una mota de polvo en el universo insignificante, me entra como una angustia existencial similar a la tuya con el coste de oportunidad, pero a mí como de sentirme nada, y me empieza como a doler la cabeza o el pecho o no sé qué. Tengo una especie de como de... Te sudan las manos, todo, ¿no? Todo. El miedo geológico. Me da como algo, me empieza como a angustiar y me quiero como levantar y salir de ahí. Pero Interstellar tiene eso. Tienes momentos que me gustan mucho y otros que me gustan menos. Y Origen directamente no está en mis favoritas, ni mucho menos. Y de tus películas que no te han gustado, ¿cuál dirías de Nolan? A ver, voy a ser muy injusta. A eso hemos venido, a ser Creo injusta. que es una buena... Sí, exacto. Creo que tiene peores, pero creo que Memento está muy sobrevalorada. Pienso igual. Memento creo que es una idea potente, pero que pertenece a una de esas películas que quizá me ocurre también con Sospechosos Habituales. Sí, que sí. Creo que es una película que es divertidísima por las sorpresas que tiene y los giros y la idea, pero que luego no está tan bien ejecutada. Y con Memento me pasa igual, como que mucha gente se enamora de la idea y no tanto de la ejecución. De la ejecución, sí. Me parece que la ejecución en esa película falla. De ahí que yo note que es un director que está mucho más interesado en el cómo que en el qué. Pues hay unas decisiones de puesta en escena que tampoco es que sean muy brillantes. Ni la interpretación de Guy Pearce me parece nada del otro mundo. Más bien muy hierática, muy poco creativo en el resultado final, sobre todo si lo ves ahora y te alejas un poco del hype aquel, de la burbuja en la que se encontraba la película en el momento. Pero bueno, yo creo que hay que pensar que estamos hablando de directores que van un poco jugando entre gustar al gran público y desarrollar una mirada propia, porque es que no hay otra en este momento en la industria y no sé, es verdad. No, aparte Nolan yo creo que representa eso pues al máximo nivel, porque es el típico que ha alternado las películas de superhéroes, ¿no? Una entrega de Batman con una película muy conceptual, otra entrega de Batman con otra película muy ambiciosa, y que eso representa esa especie de juego, ¿no? entre lo más mainstream, por así decirlo, y lo más conceptual, artístico, llámalo como quieras. Y de Batman, de la saga de Batman, ¿qué opinas? Porque no hemos hablado de ella como si fuera un cine algo menor o menos representativo de Nolan, y sí que parece interesante tu opinión. Sí, a mí me pareció un ejercicio interesante, especialmente la primera del Caballero Oscuro, pero el resto no me llamaron demasiado la atención. Todo hay que decir que yo tengo un problema, que es que no soy de superhéroes, no es un cine que me guste, ya sé que hay mucha gente que los defiende y tal, a mí no me interesa directamente, igual es un mundo que no me interesa. Entonces el Caballero Oscuro sí que me pareció que tenía alguna idea que aportar, pero el resto tampoco me dijo mucho. Hubo mucha locura. A ti sí con que te gustó, películas, ¿no? Yo pues quizá me ocurre algo parecido a ti, pero en general vi como que había
pues eso, muchísima... Fue cuando el cine superhéroes quizá empezó otra vez a tener esa especie de boom y de incluso de... Era de oro, ¿no? Capa de prestigio, ¿no? De gente reivindicando este cine no como un entretenimiento más, sino como también un lado artístico. Y la primera de Nolan, también, de Batman, también me pareció sorprendente y por momentos interesante. Son todas divertidas, pero que... O sea, yo recuerdo estar leyendo cuando se estrenó la última de Batman a directores como Kevin Smith, el de Clerks y demás, diciendo que era una saga ya más importante y mejor que El Padrino y cosas así. Sí, sí. Y había mucha gente muy, muy entregada al Batman de Nolan, sí, ¿no? Sí. Y ya te digo que me parece películas divertidas, pero que no sé si he vuelto a ver más veces. Nunca he salido del cine de ver Batman muy emocionado, y que sí que veo que hay gente a mi alrededor que estaba muy entregada con esta saga, pero a mí tampoco conecté tanto con estas películas de Batman, ni vi esa especie de profundidad o de encanto que otros veían. No, yo estoy de acuerdo. Yo tampoco se lo vi. Y también eso de la profundidad es otra cosa que suelen decirle mucho a Nolan, ¿verdad? Lo de que es pretencioso, ¿no? Lo de que intenta empacar sus películas de una historia intelectual como más elevada de lo que en realidad es. Que para mí es como una especie de equilibrista del cine, ¿no? Que está andando por una cuerda floja y que si tú te vas mucho hacia un lado, pierdes te caes al vacío, ¿no? Si renuncias si eres muy solemne o tocas temas que no son quizá para todo el público, a veces está bien y a veces quedas como muy pedante y pretencioso. También ocurre con el humor negro, ¿no? Por ejemplo, si tú no eres suficientemente bueno, quedas como un cretino, y si en cambio lo bordas, eres una persona con un humor muy fino y muy único. Entonces, Nolan en su campo me parece un poco parecido a esto, ¿no? Es como también un pintor de estos que hay gente que ve esas cosas y que lo entiende, y a otros les parecerá un snob pretencioso que solo quiere pues epatar, ¿no? No sé, yo respeto, respeto mucho a alguien como él, que es atrevido, que es talentoso, que creo que siempre ha sido desde pequeño alguien pues que dibujaba muy bien, que siempre ha estado becado, siempre ha estado como muy obsesionado con el tema de la animación y otros universos, y yo eso lo respeto como si fuera el universo de otro cualquiera, no sé, como pues el de Woody Allen con el humor, lo que sea. Cualquier director tiene su background que verlo en el cine, o Tarantino, pues verlo en su cine lo respeto y me parece interesante. Quizá, pues sí, lo que tú dices, se quiere condensar muchas cosas en una película y que a veces sales como lo que tú has dicho al principio, como saturado del banquete que te acaba de ofrecer. Yo es que odio las bodas, lo tengo que confesar, pero al margen de eso, sí que creo que tienes razón, pero a ver, me gustaría también que se reivindicar un poco que sí, que es una persona que puede, que no es un fraude. Yo entiendo que puede tener todos estos defectos, pero no es un fraude, en el sentido que por eso yo antes lo quería subrayar, porque si a mí me dijeran, no, Nolan es un tipo que vive recluido y que luego tiene unas desviaciones en sus presupuestos y en sus películas de un 180% y retrasa las películas porque quiere dar el último toque. No, a mí me gusta esa visión casi funcionarial, ¿no? de Nolan como alguien ejecutivo que se toma las películas como algo con un plazo, como no una obra inacabada, incompleta, claro, que resuma sus pensamientos, sino que es alguien que cuando habla de Borges, él ha estudiado literatura, ha leído a Borges, ha leído a Cortázar. Quiero decir, esas ideas no son un esnovismo.
las conoce, las ha leído, quiero decir que se nota que le preocupan de verdad. Otra cosa es que la manera en que las transmite, que yo creo que es la sensación esa, a través de diálogos y de, como has dicho tú, ¿no? Poniendo las frases simplemente en boca de los personajes, explicando la película a través de los diálogos de los personajes, pues queda pretencioso. Ahora estaba pensando en la parte que menos me gusta de Interestelar, que es cuando el personaje de Liv Tyler dice el monólogo sobre el amor, que me parece terrible. Sobre la... ¿Es Liv Tyler o Anne Hathaway? Anne Hathaway, perdón. Anne Hathaway. Sí. No. Porque de hecho me has hecho dudar, ¿eh? Me has hecho dudar al recordarla. No, ese monólogo del amor sí. Tiene como muchos también detractores y muchos admiradores. Sí que es verdad que es un poco así como forzado, ¿no? O incluso un poco, pues eso, demasiado telegrafiado, pero al mismo tiempo a mí me parece un poco bonito, ¿no? La idea de cómo contrapone lo del amor como algo desconocido, pero también cuantificable, no sé. Sí, me genera contradicción de opiniones. A mí como idea me gusta. Ese monólogo que tú dices. Sí, como idea me gusta, pero insértamela de otra manera, o sea... tritúramela de otra manera en la película para que yo la dijera, ¿no? Porque... Hay totalmente de acuerdo, sí. Que queda un poco como tropezón. Entonces, en esos momentos sí que le veo la pretenciosidad. Pero bueno, yo creo que es que en realidad a él sí que le interesan estos temas, ¿eh? Y, igual que los temas de la diversidad de las tramas narrativas. Y estas cosas también me parece mal que se le achaquen a Nolan solo, porque... Si nos fijamos en el cine que se ha hecho pues desde principios del 2000 hasta ahora, nos daremos cuenta de que casi todo el cine contemporáneo innovador que ha aportado cosas nuevas, pues tienen en común con Nolan estas ideas, ¿no? De ruptura de la coherencia espacio-tiempo, narradores no fiables, la realidad como algo inconsistente. Es decir, que son cosas que están tratando en general casi todos los cineastas, ¿no? Sí. ¿Y qué esperanza tienes depositada en Tenet? Porque sí que es verdad que hay algo ahí que me hace ilusión, ¿no? Que es como la primera película importante de un director prestigioso que se va a estrenar después de esta época de confinamiento y demás, porque hay muchísimos retrasos, hay muchísimos estrenos postergados, y sí que es verdad que además han cambiado la fecha varias veces, pero al final en Europa la van a estrenar antes que en Estados Unidos, algo bastante inaudito, y sí que hace ilusión, ¿no? La idea de volver al cine para ver una película seria, original y a lo mejor controvertida de algún modo, y luego hablar de ella, ¿no? Un estreno así, efectivamente. Espectáculo, evento, ¿no? Sí. Y quería saber tu opinión al respecto. ¿Tú vas a comprar palomitas? No compro palomitas nunca, jamás. No soy muy de comer en el cine. Para empezar, porque soy un poco ansioso y me como todo antes de empezar la película, durante los trailers, pero luego aparte ya la gente hace mucho ruido masticando, comiendo, rebuscando la caja de palomitas, y ya no quiero contribuir más a eso, así que estoy haciendo como huelga de comida en el cine. Me parece. A veces hay que tomar decisiones duras, Carlota. Sí. Hay que tomar decisiones, hay que tomar partido. Eso es crecer. Y yo ya estoy en el lado del talibanismo en el cine. Buah, es que... Porque ya hay muchas distracciones ya en las pantallas del móvil, sacándolas para ver la hora, la gente metiéndose en Wikipedia para ver quién es este actor, contestando WhatsApps, ruidos, la gente llegando tarde. Pero es que hay que ir a un cine de Extra Radio a las 8 de la tarde o a las 12 de la noche para que eso no te pase, ¿no? Y escuchar solo el sonido de tus palomitas. Efectivamente, voy a acabar así como una persona mayor. Voy a ser el gruñón y el viejo cascarrabias que mucha gente me decía antes, que de joven, que iba a acabar siendo. Ya soy ese, señor. Ya me he convertido en eso. Mi futuro es este. Sí. Pero tengo ganas de ir a ver Tenet. Sí, no sé tú. Yo también. Lo que pasa es que tengo
tengo una intuición o un presentimiento un poco negativo, la verdad. Por el tráiler, porque veo veo que ya se ve complejidad, es decir... Ya estás viendo los hilos a las marionetas de Nolan, ¿no? Sí. Diciendo, ya te estás complicando, ya te estás haciendo la pirueta desde el trampolín, sí. Nolan, y a lo mejor no hay agua. Es que, ¿sabes qué pasa con eso? Que yo, claro, mi podcast se llama La Ilusionista, entonces yo defiendo el ilusionismo, pero hay algo de artificio en el ilusionismo que no me gusta, que es cuando el mago hace un truco, pero no para demostrar de qué está hecha la magia o la fascinación de la magia, sino para salir por la trampilla del escenario y que no vean que es un truco. Sí. ¿Vale? Y ¿sabes cómo cuando en esos castillos de fuegos artificiales te deslumbra la luz y ya no ves las figuras? Sí. Pues a veces tengo esa sensación en el cine de Nolan, ¿no? Que veo la luz, pero no sé si esa luz me tapa lo que hay detrás. Y no sé si lo que hay detrás es tan bueno como lo que parece la luz. Entonces, ahí en esa visión de hacerme el truco fácil me pierde. Yo creo que a mí es un director que me pierde mucho en los finales, más que en el principio y en el desarrollo. Y ya cuando he visto este tráiler con tanto gris, tanta arma, tanta escena de acción y tanta complejidad argumental, me da la sensación de que no va a ser una película muy autoral, con un punto de vista muy propio y con temas o personajes muy interesantes. Pero no quiero prejuzgar a nadie, quiero animar a todo el mundo que la vea. Yo también tengo muchas ganas. También es verdad que los trailers cada vez son más disuasorios en general, porque uno, cada vez van más cargados de información y de pseudo spoilers, y luego también que son cada vez más grandilocuentes con esa música que le ponen a todos los trailers, esa especie ya de esquema. El otro día vi en Twitter a alguien que ponía como, digamos, una parodia, ¿no?, del típico trailer de cine, ¿no? Y cómo sigue siempre el mismo esquema. Los títulos, una pregunta que te hace, la música clásica de repente, que ahora todo es como Carmina Burana siempre por ahí sonando, sí. Y esa especie de apelar a lo épico. Ya no hay querer ganarte contándote una historia tranquilamente, ¿no? Siempre tiene que ser todo como a lo grande, muy pirotécnico, como tú has dicho. Y no sé cómo va a ser. Yo no he visto el tráiler, ya te digo, intento no verlos para que no ir ya con prejuicios, intento ir de nuevas y no sé qué tal va a estar. No sé los haters y los haters transversales, como tú has definido muy bien, de Nolan, no sé qué opinarán, y los admiradores seguro que se rinden ante la nueva obra maestra de su dios, Christopher Nolan. Pero es que esto es tan propio de los tiempos que vivimos, ¿no? Estos extremos donde no hay puntos medios, pero bueno, a mí te iba a decir que a mí con los trailers siempre me ha pasado, yo he de decir que no los veo porque ya me han destripado muchos finales con trailers y no los veo. Pero este concretamente lo he visto y yo cuando era más adolescente y tal, iba al cine, soñaba con que hubiera una sesión solo de trailers. Sí, ¿sabes? Sí. Y quedarme solo con expectativas de películas que aún no había visto pero que iban a venir. Sí. Eso de verdad que el momento de los trailers lo vivía muchísimo. Sí. Y no quería llegar tarde, pero no por perderme la película, por no perderme el tráiler, los trailers. Claro. A mí eso me encantaba porque aparte, alguna vez lo he comentado, también me encantaba ir a los cines y ver estos cartones que hay ahí como de promoción de las próximas películas y estrenos que va a haber, que era como adelantarse al futuro, ¿no? Ver lo que se va a estrenar y en exclusiva ahí en el cine con un tráiler o estos cartones que te digo. Y al mismo tiempo, a mí, ¿sabes lo que me ocurría de pequeño siempre con películas tipo Tenet, que se estrena el 26 de agosto, ¿no? Pues cuando eran así, a finales de agosto, que siempre había como un estreno de un blockbuster, ¿no? Tipo también me acuerdo que el estreno de La amenaza fantasma de la Guerra de las Galaxias fue un 20 de agosto. Entonces yo de pequeño la quería ver, pero al mismo tiempo odiaba que eso llegara porque quería decir que el verano se estaba acabando. Entonces siempre tenía esa especie de mezcla de sensaciones, de querer ver una película de la que todo el mundo me está hablando y que el
tráiler me ha seducido, y al mismo tiempo odiar que llegue ese día porque querrá decir que ya mi verano está en las últimas, ¿no? Entonces siempre vivía con esa especie de angustia, de espada de Damocles ahí. Efectivamente, efectivamente. Y hablando de cine y de modos y maneras de ver películas, te quería plantear una pregunta que el otro día vi en Twitter a Jaume Ripoll, que es uno de los fundadores, tengo entendido, de Filmin, que hablaba o decía que se está poniendo de moda por los nuevos tiempos lo de ver el cine, lo de ver las películas por trozos, ¿no? Como empezar por las plataformas también de streaming, de empezar a ver una película, verte 3/4 de hora y ir dosificándotela a lo mejor en un par de días o 3. Y me hizo gracia porque al verla yo me sentí muy identificado, porque yo hago eso, lo admito, yo hago eso, y al mismo tiempo había en el hilo de Twitter mucha gente contestándole, entre ellos mi amigo Jackson, que estuvo aquí de invitado, diciendo que eso era una aberración, que eso era para gente que merece la horca, que el cine hay que verlo de una sentada y que para eso te ves una serie. Y yo te quería preguntar a ti, como experta, como cinéfila, si tú ves el cine así o lo ves generalmente de una tirada, ¿y qué opinas? Porque a mí sí que me parece interesante y yo lo veo, yo lo admito, que veo muchas películas así. De hecho, volví a ver hace poco Interstellar para prepararme el podcast y la vi en 3 días. Y tiene algo de gracia porque es como que pasas un fin de semana entero con esa película, ¿no? Te la vas viendo por trozos y vas pensando y vas, no sé, la vas digiriendo poco a poco y también tiene su gracia. Hombre, la película ha sido diseñada para que se vea de una sentada. Yo en eso estoy de acuerdo. Y es la mejor forma y la forma ideal de ver una película. Pero es que este talibanismo no puede ser... ¿Ya le has dicho a tu amigo que tú las ves a trozos? No, porque no quiero perder su amistad y no quiero ser tachado de alguien, pues eso, de un pecador. Y no quiero que me... De un pecador, claro. No quiero que me quiten de los círculos de los cinéfilos y que me tachen de ver el cine así, pero sí que... Yo creo que yo también las veo a trozos, claro que sí. O sea, las veo muy concentrado. Cuando la veo a trozos, la veo muy concentrado, no estoy con el móvil ni pendiente de nada, la estoy muy, muy centrado, pero como soy un desastre a la hora de organizar mi tiempo, mido mal. Cuando tengo un rato para ver una película muerta, digo, me la voy a poner. Y sé que no la puedo ver entera porque he quedado dentro de un rato, pero me veo un trozo y ya luego por la noche, cuando llegue, me pongo el otro trozo y así, pues es un poco como mi vida, ¿no? La llevo así un poco manga por hombro, pero lo acabo viendo todo. Y sí que me gusta ver el cine así, por trozos, no tengo problema. ¿Pero qué problema tiene que haber? A mí no me parece nada extraño. Ya, pero lo que tú dices, que es verdad que ya incluso algún director lo pensará, dirá, no me puedo creer que alguien esté viendo Interstellar por fascículos, pero bueno. Pero claro, es que las formas de vida han cambiado mucho y los soportes también, ¿no? Y ahora que hay esa posibilidad con las plataformas de vídeo bajo demanda, y antes, ya te hablo de cuando yo tenía películas por ver en la facultad, ¿no? A nosotros llegábamos el primer día y nos daban una lista de 300 películas para el primer trimestre. Claro, si no las veías a trozos, no las veías. ¿Qué hacías? No podías hacer otra cosa. Y por supuesto que las veíamos a trozos. Si yo hubiera mantenido esa regla al 100%, me hubiera perdido la mitad de la historia del cine que he visto. Ya. Pero es que ya ver la película así como por encargo académico ya no, porque ya me da pereza. Disfrutas mucho igual. Bueno, vale, pues incluso películas que te gustan o que te has apuntado, que te han recomendado, que te han sugerido, en el día a día de hoy, con los horarios que tenemos y la hiperactividad irracional. Y el coste de oportunidad, vivimos, no te olvides, Carlota, el coste de oportunidad. Y el coste de oportunidad, y el insondable universo que está ahí afuera esperando. Sí, encima de eso, exigirle a la gente pureza en el visionado me parece mal. Creo que a la gente hay que dejarle disfrutar como pueda del cine, como pueda, que ya por lo menos habrá disfrutado. Siempre he defendido que el cine bueno aguanta cualquier soporte. O sea, puedes estar viendo una película totalmente metido en un alsa yendo por
por Cantabria, por carreteras y caminos de cabras, que si la película es buena, tú estás ahí metidísimo, con unos auriculares horribles y viéndola en una pantalla diminuta. Yo sí, yo no necesito un cine espectacular, ni unos altavoces, ni nada. Lo puedo ver en cualquier soporte. Si el cine es bueno, me olvido de todo y soy capaz de disfrutarlo. Quizá, pues no sé, no, pero es como todo, no una canción. Pero la experiencia no es la misma que si estás en la sala. Una canción no es mejor porque no la puedes escuchar con los 5 sentidos puestos, digamos, o porque la escuches un poco lejos en una cafetería, o una conversación no es peor porque haya ruido de fondo o porque haya interferencias, ¿no?, de la vida cotidiana. No, me gusta cuando a veces se integra, ¿no?, el arte, ¿no?, el cine, la pintura, todo. Pero son artes muy distintos, ¿eh? El cine es como la ópera. En el cine necesitas la totalidad de los sentidos para apreciarlo completamente, casi la totalidad. Por ejemplo, yo he ido a la ópera, no a la ópera, sí a la ópera, ¿no? Como hay una cosa en Nueva York que se llama Shakespeare in the Park, que interpretan obras de Shakespeare al aire libre y es gratis, ¿no? Tienes que hacer una cola como de 17 horas en el centro del parque, pero y salen actorazos, ¿eh? Los mejores actores participan porque tiene como mucho prestigio participar en eso. Y lo haces al aire libre. Qué guay. Ves, hay ruido de pájaros, hay ruido de niños cerca, hay ruido de... y cambia de día, ¿no? Empieza de día y acaba como de noche. Pero es muy bonito y se escucha bien, pues eso, no perfecto, no es la escala de Milán, pero sí que lo disfrutas y sí que es muy a la vez inmersivo, ¿no? Cuando eres capaz de olvidar todo lo que hay alrededor, y es bonito ver cómo se mezclan otras cosas también. Así que no te lo compro y te acabo de desarmar tu teoría con el ejemplo de Shakespeare in the Park. Bien, touché. No, eso hay que decirlo siempre. Porque... Touché hay que decirlo siempre. Cuando alguien te dice algo extremadamente ofensivo, aunque no tenga razón, yo siempre digo touché. Y ¿sí? Que les desarme mi educación innecesaria. Me parece muy bien. No, que yo... Es una palabra que es muy elegante, la verdad. Que estoy de acuerdo con que te puedas meter en una película, en un alsa o en un avión, pero no es lo mismo que ir al cine. El cine... No, por supuesto, si yo soy el mayor defensor del cine. Es que tiene algo que no es reproducible, o sea, es como... Dijo una vez... No, por supuesto. Rodrigo Cortés que era como ir a misa, y en verdad se parece mucho, tiene algo de liturgia. Mira, pues... Mira, exacto, y aparte, de hecho, hace poco dije en una entrevista también que cómo hablo yo ya citando mis entrevistas, ¿verdad? O sea, que insoportable es eso, ¿eh? Como yo mismo me cito de mis entrevistas, como si fuera... O sea, tengo un libro de Tapies aquí del pintor que estaba leyendo estos días, que él tiene un capítulo en el libro que cita sus propias reflexiones en entrevistas, ¿no? Pues yo estoy igual ya de insoportable. Pero yo dije hace poco que ir al cine es uno de esos pocos sitios ya en los que no hay multitasking y no estás con el móvil, que es equivalente para mí a estar en un funeral. Y es verdad que en un cine es como un sitio aún con cierta solemnidad. Sí. Hay cierto todavía... un modo de conducta que te hace respetar en cierta medida el silencio, no sacar el móvil, no distraerte con cosas externas, y es uno de esos pocos sitios, ese y la piscina también, en los que estás concentrado en lo que estás y no estás con 1000 estímulos externos, y eso para mí es muy especial. Pero a lo que voy es que el cine, yo voy a unos cines un poco cochambrosos y antiguos y salas pequeñas y disfruto enormemente con el ambiente, el olor, el todo. No necesito un pantallón, no necesito las gafas, no necesito el asiento reclinable, no necesito que sean cines de estos que se han puesto de moda ahora, que son como restaurantes, ¿no? Gourmet, que pides tu hamburguesa y no sé qué movidas, que me parece como una cosa
no sé, bueno, a lo mejor los que tienen niños pues lo disfrutan más, pero me parece horroroso el concepto. Ay, a mí me encantaría ir porque se juntan mis dos grandes placeres, que son el cine y la comida, y creo que sería un guilty pleasure que me gustaría mucho probar, la verdad. ¿No? Es que no me gusta tanto mezclar, no me gusta tanto... Yeah. No, me gusta mucho, me encanta, de hecho, la cena de después del cine. Me encanta, eso es para mí, o antes también. Me encanta esa especie de hablar de lo que vas a ver o de lo que has visto y esa conversación me encanta, ¿no? Que pues estimulada por lo que acabas de ver e incluso por todavía un poco como borracho de imágenes. No me gusta ir al cine acompañada, nunca voy al cine acompañada. Casi nunca, me niego. Es el único talibanismo que tengo, pero es que la presencia de otra persona me distrae muchísimo de la película. Ir al cine solo, hay mucha gente que lo considera una locura, pero sí que a mí me encanta ir acompañado, porque ya te digo, la conversación de después me encanta, y como el cine además, pues sí, ahí sí que no permito hablar, ¿no? O no permito interrupciones entre mis seres queridos, ¿no? Pero me gusta mucho luego comentarla y hablarla y tal. Y también ir solo como un lugar de refugio y de distraerte, como salía Woody Allen hablando en la película de, creo que era Jane y sus hermanas, que él está agobiado por la calle y de repente se mete en un cine en Nueva York y es su lugar de paz y es su lugar para desbloquearse y es su lugar incluso para meditar. Sí, sí. A mí eso me gusta mucho y lo hago también cuando estoy muy agobiado, cuando estoy con algo que no me sale de escribir. Me meto al cine, me dejo ya por una historia de 2 horas y es un placer para mí. Tal cual. Increíble y además súper rápido, ¿sabes? De ir por la calle y saber que lo puedo y que me va a trasladar a otro universo, a otros mundos, otras historias que me encanta. Sí, ni taller de mindfulness ni nada. Es que es para la gente que realmente lo vivimos así, es una herramienta como de autoayuda casi, de funcionamiento en la vida. Y yo reconozco que siempre que tengo un bajón, un bloqueo, lo que sea, me voy al cine a ver lo que sea. Y a veces la gente me pregunta, ¿pero qué vas a ver? Y yo no sé, lo que sea. Lo que sea. El otro día me pasó algo en el cine también, que fui a ver una película y éramos 3 personas en la sala. Y aún así yo elegí mi sitio, ¿no? en el cine y me senté en mi butaca, que estaba casualmente justo enfrente de un tipo, ¿no? Que estaba detrás. Y entonces se levantó enfadadísimo conmigo. Y yo pensaba, pero a ver, que seremos 3 personas, pero no somos animales. Yo no puedo sentarme en cualquier sitio que no me han dado, ¿no? Me sentiría fatal, como que no cumplo no sé, como que me dejo llevar por la anarquía. Yo soy bastante cumplidor y bastante obediente. Entonces a mí si me han dado la 12D, yo me siento en la 12D. ¿Serio? Y tú te organizas. Con 3 personas con 3 personas en la sala, me da igual. te da igual. Pero Cual. Me da igual. No, porque es que porque eso luego, es un poco ya. Tengo que hacer el trabajo cómodo al acomodador. No, pero es verdad. Cámbiate tú. Rompe las reglas tú. Cuando me pides que las rompa yo, cuando tú estás. Aunque hayas llegado antes, pues muévete tú. Entonces, se movió él rechistando y mirándome mal y con comentarios. Pero yo, no sé, yo cumplo órdenes. Es como lo del solo con tilde y sin tilde. Que la gente todo el día les encanta ir de transgresores del solo con tilde y no hago caso a la RAE. A mí la RAE me dice solo sin tilde y al día siguiente ya me he olvidado de la tilde. Qué barbaridad. Creo en las instituciones y creo que hay que cumplir órdenes. Claro. Y hay un cierto orden en la vida. No, si no, nos abandonamos todos Ya, yo no puedo. Yo soy muy disfrutona para tu teoría. O sea, no sé. Soy un agente del caos. Mucha gente me llama agente del caos. Como Joker decía en la película de Nolan. Sí, soy un agente del caos. Sí. Y hablando de cine y de caos, el otro día estaba leyendo una entrevista al director de
Puñales por la espalda, no, o Puñales fuera, ¿no? Knives Out, la película esta de Rian Johnson. Sí, pero en español se llama Puñales por la espalda, creo. Puñales por la espalda, vale. Que me pareció muy interesante, la verdad. También tengo mis pegas, pero me pareció muy interesante y muy divertida, además. Y contó una cosa en la entrevista que me dejó fascinado, de pues un poco de cómo está un poco también evolucionando el mundo del cine, que él decía, que además decía, no sé si estoy haciendo bien en contar esto, ¿no? Pero contaba que cuando en el cine hoy en día, cuando sale algún villano, algún malo de la película, no puede llevar nada de Apple, porque se firma un contrato, digamos, con la compañía para que nadie lleve. Si eres malo en la película no puedes llevar, o eres terrorista, no puedes llevar ni iPhones, ni AirPods, ni trabajar con un portátil, no sé cómo se llaman, los Mac Pro, ¿no? O los iPads. Entonces no puedes utilizarlos. Y me hizo mucha gracia. Entonces él decía que para hacer una película de misterio y de quién lo ha hecho, eso hay que tenerlo muy presente, porque no puedes sacar a alguien con un iPhone o buscando algo en su teléfono, o tienes que tenerlo presente. Y me pareció muy sorprendente. Entonces luego sacaron un podcast, que lo colgaré en las notas, hablando sobre esto, y como decía mucha gente eso, que todos los terroristas siempre usan Dell. Claro. en el portátil, que nunca salen con un MacBook. Claro. Y no había caído, y me hizo mucha gracia. Y decían, fíjate ahora en el cine que habrá muchos spoilers. Y este product placement, a mí me gusta mucho fijarme en el product placement, porque como me gustan mucho las horteradas, fijarme en las horteradas, ¿no? Y me gusta mucho cuando veo típica marca que se nota que ha metido pasta, una marca de coches, yeah, o Coca-Cola o Pepsi, para que salga la máquina expendedora y alguien. Pero para ver eso te tienes que ir a James Bond y a cosas así. Sí, películas más blockbuster, digamos. Pero sí, yo creo que en las series, incluso otro día viendo una serie en Netflix, una serie bastante normal, digamos, ya también metían como la advertencia de aquí hay product placement. Que ya lo anuncien, me parece. Sí. Me pareció curioso. A nosotros cuando nos ponían médico de familia con esos desayunos ahí, sí, venga, zumo Don Simón y todo el rollo. La familia perfecta española tenía que consumir 5 toneladas de leche Pascual y de zumo, sí, Pascual también para ser una familia funcional en España. Y claro, esos desayunos pantagruélicos de médico de familia era un ejemplo maravilloso. A mí también me han contado muchas historias de estas. A mí también, ¿sabes qué? Me gustaba mucho el formato de estas promociones que parecían como parte del capítulo, pero no, que era como alguien... una serie, al principio, al acabar los anuncios, salía como una escena de la serie, de Aquí no hay quien viva, por ejemplo, y de repente salía un repartidor de Telepizza o alguien de Ono y hacían una broma como guionizada. Y esa especie de mezcla entre publicidad, serie, totalmente kitsch, totalmente ridícula, como si estuviéramos en el Telecinco de los años 90. Sí, me encantaba eso. Sí. Yo el otro día pensaba, porque estoy haciendo otra sección para el podcast, y pensaba un poco en si lo hortera es tierno. Porque muchas de las canciones que he seleccionado con historia son canciones que sé de buena tinta que no son de buen gusto y que son horteras, pero que me producen cierta ternura al pensar en este país, ¿no? O sea, en cómo seguimos haciendo televisión y cómo seguimos creando y cuáles son los iconos de la cultura popular, ¿no? Sí, de vuelta un poco a las esencias, ¿no? A la mitología oral de nuestros abuelos, que yo creo que además lo teórico siempre pierde frente a la cultura popular. Entonces, la cultura popular no se la puede matar de ninguna manera. Incluso aunque luego hayamos querido reconvertirnos, ¿no?, en un país más o menos moderno, con la Unión Europea y tal, hay una presencia, un peso, un caldo de cultivo que tiene que ver con lo hortera y con lo casposo, que también nos define y que hacemos bien en reivindicar, yo creo.
en cierta manera. Pues a mí me encanta Alaska y Rocío Jurado, ¿no? Y siempre lo digo, ¿no? Si el feminismo entró por algún lado en mi casa, entró por Rocío Jurado antes que por Lidia Falcón, cantando Ya no siento nada al hacerlo contigo. Eso pervive. Hay un tema ahí que es el de las folclóricas que causa mucha... O sea, que despierta mucho interés y que yo, por lo que sea, es un tema que es lo más ajeno a mí posible, no por nada, sino porque sí. no lo he vivido, no lo he escuchado, no lo he sentido como propio ni nada, pero que luego, pues, trabajando en medios, te das cuenta de que hay muchísima gente, digamos, inesperada, que es muy fanática de Rocío Jurado, que les interesa mucho lo que le ocurre a las folclóricas y que, pues todo eso, que a mí me fascina, porque como no lo entiendo, es... Yo qué sé, curioso. A ver, yo creo que es porque mi abuela lo era folclórica y luego, claro, yo sé que con el paso de los años, o sea, a mí me impresionaban mucho las historias que me contaba mi abuela de toreros muertos y de tonadilleras y de la piquer y de la emigración y del exilio y de tal. Y luego, con el paso del tiempo, cuando leía Lorca, pues yo pensaba, pues si esto es lo mismo que me contaba mi abuela. Entonces realmente uní ahí esas dos cosas y se produjo como un todo sentido catártico de la vida y de repente en las folclóricas. Sí. A mí, de hecho, hace poco, que no había visto, vi la película de Carlos Bermud, la de Magical Girl. Sí, Magical Girl, sí. Es una de las películas más duras que he visto últimamente, pero es muy buena. Y mezcla como... Hay una escena con José Sacristán vistiéndose casi como... se pone un traje, pero parece como un torero. Y suena la canción de... Niña de Fuego, de Manolo Niña Caracol. De Fuego de Manolo Caracol. Y es esa especie de reivindicación de lo popular, de lo nuestro, del folclore, que me pareció que estaba fenomenal traído y me encantó cómo queda la película y me pareció además esa canción me la pongo de repente ahora en Spotify, entonces tengo ya mi lista como de canciones similares a Niña de Fuego que me recomiendan y estoy descubriendo nuevas cosas, pero es, pues me es alegro, bonito eso que dices. Sí. Hablando de Carlos Bermud, ¿has visto la anterior, Diamond Flash? Bueno, no, sí. Yo creo que es la anterior, Diamond Flash. Sí. No la he visto. Pues te la recomiendo mucho. Está en Filmin, creo, también. Pues la veré. Está muy bien también, sí. Y te iba a preguntar, una película que recomiendes para ver en el Hotel Jorge Juan, a los que somos aquí habituales, que pasamos aquí tiempo, ¿cuál pondrías aquí para ver, que hayas visto tú recientemente, que te haya gustado, que hayas vuelto a ver o que te haya volado la cabeza? Una película de La Ilusionista para el Hotel Jorge Juan. Bueno, yo hay una película que veo todos los años muchas veces. Ya he perdido la cuenta porque disfruto solo en casa, ¿no? No, esta la puedo ver compartida. Por ejemplo, al Irlandés fui acompañada porque sabía que la iba a ver más veces, entonces fui acompañada. A los grandes estrenos así voy acompañada, pero al cine de diario voy sola. Tengo esas normas. Sí. Bueno, el caso es que esta película la veo todos los años y igual no es una gran película, pero es una obsesión particular mía, que es, y además la veo muy como de ver en verano también, que es JFK de Oliver Stone. Para mí es un clásico. Qué elección curiosa, sí. Con Kevin Costner, ¿no? Sí, me obsesionaba de pequeña y han pasado los años y sigo viéndola varias veces y sigo disfrutando muchísimo, aunque me sé los diálogos y lo que va a pasar. Pero me parece una película de espías tan bien construida y que mete además elementos judiciales y que contextualiza un momento histórico muy interesante de la historia de Estados Unidos, y los diálogos son tan buenos, los monólogos son tan buenos. Es difícil hacer ese tipo de cine y llegar a esa profundidad y que no parezca inverosímil, porque realmente te metes completamente en el mundo en el que vive este fiscal que intenta esclarecer la muerte de Kennedy,
y en ningún momento te sales o te chirría la situación en la que está. Y ya ves, es una película muy neoclásica, no tiene grandes alardes técnicos ni estéticos, pero es una película que por lo que sea a mí me impacta. Me tiene algo que supongo que tiene que ver con la justicia y todo esto, porque yo luego hice derecho, pero siempre me gusta verla. Siempre me gusta ver el alegato de Jim Garrison al final, aunque sepa lo que va a pasar, me gusta verlo y emocionarme. Sí, la voy a volver a ver porque a mí me gustan mucho las películas de juicios y además a mí también me gusta, como a ti, el true crime, que tú has hablado mucho de eso en tu podcast, y disfruto mucho con las películas de juicios, con los alegatos, con los monólogos que se preparan, todo eso me encanta. Así que nada, oye, pues me lo he pasado fenomenal, Carlota, charlando de Nolan, de cine, de manías, de costumbres, de usos y de manías. Y me lo he pasado fenomenal. Y así yo que también. te agradezco que te hayas pasado por el hotel, aunque haya sido a distancia. Bueno, es el tiempo que nos tocó. Estos días de verano. Sí. Pero ahora nos tomamos un Seagrams tónica en distancia, ¿no? En distancia social, pero lo tomamos así cada uno en su sitio. Sí. Y brindamos por lo que queda de verano y por el estreno de Tenet, que esperemos que esté a la altura. Esperemos que esté a la altura y que nos guste, y ahora comentaremos y eso. Y nada, muchas gracias a ti por invitarme, que me lo he pasado genial y que es un placer, sobre todo, que te inviten a un podcast que te gusta. O sea que, gracias.